bien, muy buenas noches. Buenas noches, les damos la bienvenida a nombre de Poliestudios, la bienvenida al inicio de este módulo 5, donde trataremos acerca del diseño de planes y programas preventivos. Mi nombre es Mauricio Hidalgo y tengo el gusto de ser su tutor para el aprendizaje que vamos a compartir y recibir en este módulo. Así es que quiero darles la bienvenida a cada una de las personas que hoy se están integrando a esta primera reunión. Muy bien, damos la bienvenida entonces a Álvaro, a Evelyn, María Ávila, Marlene, bienvenidas. Mateo, también bienvenido. En esta primera sesión vamos a tratar acerca del material que se revisó en el primer tema del módulo, ¿sí? Así que quiero abrir un conversatorio para que puedan ustedes compartirnos sus apreciaciones acerca del material que hemos empezado a revisar en esta semana. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Cada uno de ustedes está habilitado para que puedan, para que puedan habilitar sus micrófonos y de esa manera nos vamos a escuchar y a ver todos. Está muy bien. Correcto. Nosotros hemos visto en esa primera parte del módulo, hemos revisado 3 documentos, ¿sí? La Estrategia Mundial para reducir el consumo del alcohol, el Plan de Acción sobre el consumo de sustancias psicoactivas y la salud pública, estos 2 documentos planteados por la Organización Mundial de la Salud, y el segundo documento, el Plan de Acción, en coordinación también con la Organización Panamericana de la Salud. De manera, vamos a proceder nosotros de la siguiente manera. Si las personas que deseen participar, intervenir, por supuesto, van solamente a usar la herramienta de levantar la mano y automáticamente les daré la palabra. 5 participantes ya conectados. Perfecto. Empecemos tratando el documento de la Estrategia Mundial para reducir el consumo del alcohol. A ver, veamos. Vamos a necesitar una mayor interacción, ¿sí? Porque la idea es que podamos participar cada uno de nosotros. Marlene, le escuchamos entonces. Muy buenas noches. Mucho gusto. Compañeros, con todos. Disculpen que me ingresé un poquito tarde porque llegué tarde del trabajo y estoy recién conectándome con ustedes. El tema es la Estrategia Mundial para reducir el consumo de alcohol. Sí. Según lo que se puede ver, se puede analizar y se puede uno llegar a concluir, por más que se intente hacer algo para reducir el consumo del alcohol, resulta bien difícil y lo hemos palpado y lo hemos visto ahora en la pandemia. Entre más
se prohibía que no consuman, entre más se restringía el consumo de alcohol. Los infractores que han estado hay infractores que han estado es por el estado etílico que se ha encontrado. Y estando en pandemia, entonces creo que habría que estudiar a fondo, buscar lo que es la Organización Mundial de la Salud, a ver alguna estrategia o prohibir o ver cuál sería el método para reducir el consumo de alcohol. Porque, como bien se sabe, entre más se lo prohíbe, más se consume. Esa es mi apreciación que yo tengo y no sé si será válida para usted. Por supuesto que sí, toda opinión es totalmente válida, ¿sí? Estimada Marlene, muchísimas gracias por tu aporte. Precisamente quiero rescatar uno de los puntos que tú mencionaste, ¿sí? En el sentido que cuando nos prohíben las cosas es cuando más atrae el llevarlas a cabo, ¿verdad? Es algo que se ha visto y tú pusiste muy claramente el ejemplo de cómo eh, habiendo disposiciones sobre el toque de queda, habiendo disposiciones sobre prohibir el consumo, la venta y consumo de licores en ciertas horas, en ciertos días, a pesar de eso hubo personas que infringieron esas disposiciones. Entonces, de pronto el tema, como tú lo mencionas, puede abarcar otras aristas, ¿sí? No es solamente el hecho del consumo de alcohol, que es, por supuesto, el tema que nos, que nos reúne en esta capacitación, sino, claro, hay otros temas que, por supuesto, deberán ser dignos de también otras capacitaciones. Sin embargo, vale la pena mencionarlos, ¿verdad? Hay una Podríamos entonces plantear, yo planteo esta hipótesis y les voy a pedir igual a cada una de las personas para que puedan intervenir, compartirnos sus aportes. Voy a plantear esta hipótesis. ¿Es acaso el consumo de alcohol una costumbre o algo ya arraigado como una tradición en nuestra cultura? Es la hipótesis que planteo. Entonces, sí me gustaría escuchar también a otra persona para ver qué nos aporta y qué otro elemento de pronto podríamos agregar a este primer conversatorio. Ok, vamos a ver. Buenas noches. Sí, María Vila, muy buenas noches, Sí, mucho gusto. Ok, buenas sí, noches. te escuchamos. En cuanto a las hipótesis que usted lo plantea, yo creo que sí, en verdad, en nuestra cultura, hablando de Ecuador, sí es como una tradición de que, por ejemplo, cualquier celebración de cualquier tipo exista alcohol, aunque sea un vino para el brindis, es decir, bautizos que digamos que son fiestas o sea, una celebridad para niños, los adultos lo realizan con alcohol y eh, creo que estamos dentro de eso, ¿no? O sea, obviamente no estamos, eh, nos implantado como que un título o algo que sí diga, o sea, mi fiesta es con alcohol, pero sabemos, ¿no? Que si vamos a una fiesta, a un matrimonio o a cualquier tipo de evento social, va a haber alcohol. Entonces, hasta cumpleaños, después de que se acabe el cumpleaños, los familiares, después de la reunión, toman algo. Entonces, sí se podría considerar como algo cultural dentro de nuestro país y nuestra sociedad por ahora. Correcto. Muchas gracias, María, por tu aporte. Lo que tú mencionas entonces se podría resumir en que sí hay un factor cultural, hay un factor de tradición como incidencia en el consumo de alcohol. Entonces, frente a esto,
frente a esto, no sé si tenemos a otra persona que, que quisiera de pronto apoyar o refutar el planteamiento que hace María. Les escuchamos. Solamente es necesario que habilite su micrófono e inmediatamente tiene ya el turno de palabra. Yo estoy de acuerdo con la opinión de la compañera, porque esto ya no es de ahora, sino es de tiempos atrás, es como una tradición, que si es que no se bautiza al hijo y no hay una celebración con alcohol, no es bautizo. Si es que no hay un funeral y si no se brinda alcohol, no se pasó bien en ese funeral. Entonces eso viene a ser como ya se ha hecho como una tradición, más que tradición, una costumbre, porque dése cuenta que ahorita en el tiempo que estamos, en vez de cohibirnos, porque usted sabe que la persona bajo los efectos del alcohol no nos cuidamos, no nos protegemos, entonces no hemos tomado conciencia. Creo que aquí lo que hay que incentivar y hay que sacar adelante a nosotros y las personas que están al frente de lo que es esto de las no prohibiciones, mejor incentivar de otra manera, porque no nos ha dado resultado ahorita es la prohibición. No nos ha dado resultado en decir no se va a vender licor, porque se lo hace clandestinamente y ahí es a donde más se consume. Creo que sería una política mejor diferente a la no prohibición, porque al paso que vamos, más se consume con prohibición que sin prohibición, porque parece que las personas más les viene la ansiedad, más les viene el deseo, más les viene de consumir cuando se prohíbe. Entonces sí es una tradición que no se la puede ya, ¿cómo le digo? No la podemos nosotros ya ahorita a estas alturas erradicar, sino que hay que comenzar a educar ahorita a los nuevos jóvenes o hacer una campaña de prohibición, pero no así tan radicalmente como está ahora, porque le aseguro, se terminó el estado de excepción. Los fines de semana tomarán como si hubieran estado recién aprendiendo a tomar. Tomarán más que antes. Entonces, de nada nos ha servido estar en esta prohibición, sino que hay que educar, hay que enseñarles tanto a las autoridades como a las personas, lo manifiesta el Ministerio de Salud, a la Organización Mundial de la Salud, que den otras alternativas para poder erradicar lo que es el exceso de consumo de alcohol. Esa es mi opinión. Correcto, muchas gracias, Marlene. Vi que también nos estaba pidiendo la palabra Álvaro, ¿verdad? Entonces, sí, Álvaro, por favor, le escuchamos. Sí, buenas noches, Mauricio, mucho gusto. Coincido con las compañeras, justamente uno de los factores que precipita o que predispone el consumo de alcohol es el factor psicosocial que existe y sociocultural dentro del país. No nos podemos, bueno, no se puede desarraigar un factor tan propio, se podría decir, del país, bueno, no solo del país, sino de Latinoamérica, ¿no? Incluso lo mencionaba dentro del texto, me parecía que en uno de los puntos del panorama general, que era uno de los factores para el riesgo del consumo nocivo del alcohol y de otras sustancias, pero que también variaba en función de edad, género y características biológicas. Justamente también los grupos vulnerables que podrían estar dentro de esta situación de riesgo de consumo son los adolescentes y son precisamente ellos quienes son más participativos dentro de estas celebraciones que tenemos aquí en el Ecuador, ¿no? Así es. Sí, muchísimas gracias, Álvaro, por tu aporte. Un gusto también. Con todos ustedes estamos interactuando o teniendo una primera interacción desde el inicio del módulo, así es que nuevamente mi saludo y un gusto en poder entablar comunicación ya por este medio. Quiero invitar asimismo a las personas que todavía no han intervenido, a Cristina, Evelyn, a Mateo también, que vayan preparando sus aportes y nos podamos
compartir nuestras opiniones que, como lo dije, son muy valiosas, son muy importantes, y a partir del consenso poder construir mejores planteamientos, mejores conclusiones de esta primera reunión. Mateo, sí, Mateo, a ver, te escuchamos, entonces, por favor, habilítale tu micrófono. Buenas noches con todos, buenas noches, tutor. Sí, concuerdo con los tres compañeros. Creo que es un problema a nivel mundial demasiado fuerte porque a nivel anual creo que fallecen millones de personas. Es como que una sustancia que se ha hecho costumbre en cualquier evento social, incluso familiar. Es muy importante recalcar que dentro de la familia creo que es un factor muy importante. Pienso que a veces la familia, bueno, los papás lo toman como algo normal, natural, que los hijos estén presentes cuando estén consumiendo alcohol. Entonces, a medida que los niños van creciendo, pienso que se van educando de esa manera y cuando ellos crezcan lo van a ver también normal. Y también creo que en esa parte se están vulnerando quizás los derechos del niño, porque algunos niños no en estos casos que ellos no quieren, pero quizás los papás por hacerse como que el hecho de que ya son grandes, de que ya pueden, que es su primera copa, entonces de copa en copa como que se va formando el hábito del consumo. Por eso, entonces, concuerdo con todos mis compañeros y me gustaría ver herramientas como que de prevención para este tipo de casos. Correcto, muchas gracias, Mateo, por tu intervención. Sí, precisamente han agregado ya más elementos para poder plantear un debate que aparentemente se está dispersando, pero nos está llevando a una conclusión que creo que ya la estoy empezando a definir. Y espero llegar a esa misma conclusión con cada uno de ustedes. No recuerdo exactamente si fue Álvaro o si fue Mateo quien agregó como un elemento el tema del componente sociocultural. Y respecto de esto, creo que es importante agregar que sociológicamente todos los grupos, todas las sociedades manejan lo que se llaman unos ritos de iniciación. Sí, en algunas tribus nativas o en algunas poblaciones nativas son más evidentes o más llamativos estos ritos de iniciación. Punto uno. Hay otro punto también acerca de digámoslo de alguna manera, una pseudo tolerancia al, al alcohol, a otras sustancias, en el sentido, quiero decir con esta parte, eh, culturalmente somos acostumbrados a minimizar las consecuencias del consumo de alcohol y más que todo del consumo excesivo de alcohol. Hemos leído los documentos, hemos revisado de pronto en los módulos anteriores, ustedes de pronto tuvieron la oportunidad de verificar, de constatar cuáles son las consecuencias fisiológicas que genera el consumo de alcohol, sea o no sea en exceso. Entonces, culturalmente es como que estamos minimizando esas consecuencias o aceptándolas. Entonces, va por ahí, quiero irle llevando a través de estos planteamientos a lo que podría ser una conclusión para esta primera sesión. ¿Sí? Entonces, tenemos agregado el factor sociocultural, el factor de querer hacer lo prohibido socialmente, ¿sí? Tenemos ya algunos elementos que los estamos encadenando, los estamos relacionando y vale la pena que vayamos también a plantear una estrategia respecto de esto, ¿sí? ¿Alguna otra persona que desee intervenir?
Profe, yo tengo una consulta sobre la pseudotolerancia. ¿Nos puede hablar un poquito de lo que acaba de comentar? Claro, con todo gusto. A ver, eh, te lo voy a poner con otro ejemplo, con un ejemplo metafórico, ¿ya? Eh, a ver, hay algunos tipos de trabajos, principalmente trabajos donde la persona tiene que utilizar algún tipo de protección auditiva. Bueno, son audífonos, pero hay trabajos donde es necesario usar protección auditiva, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba antes en estos tipos de trabajos? No había todos los estudios en seguridad ocupacional que ahora tenemos y que ahora son exigencias a nivel de políticas laborales, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, pensemos un poco en esos entornos. Una persona que trabajaba en ese entorno o que trabaja en esos entornos, si no utiliza sus equipos de protección personal, poco a poco, poco a poco empieza a tolerar el nivel de ruido, ¿sí? A tolerarlo, ¿de acuerdo? Tenemos claro la definición de tolerancia en este contexto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo hablaba de una pseudo tolerancia? Porque no estamos haciendo una tolerancia real de los efectos del alcohol o del alcohol en sí, sino que nos estamos autoengañando, quiero decir como sociedad, no necesariamente como personas, quiero decir como sociedad, nos estamos autoengañando en decir que una copita nomás para el brindis o tantos dichos que sabe haber, ¿no es cierto? Que una es ninguna, ni sé cuánta cosa, ¿sí? Que una cervecita nomás que para comer con el almuerzo, para tomar con el almuerzo, o, sí, entonces empezamos a generar una tolerancia sin tomar en cuenta, sin tomar en cuenta, como les decía, las verdaderas consecuencias fisiológicas que genera el consumo de alcohol. Entonces, ¿por qué yo mencionaba el término de la pseudo tolerancia? Justamente porque no es una tolerancia, o más bien, es una tolerancia con la que nos estamos autoengañando como sociedad. ¿De acuerdo? Ese es el planteamiento. No es un término, digamos, lo que se ha aceptado científicamente, pero de pronto es algo que lo planteo, lo dejo en la mesa para seguir conversando acerca de este tema. Avanzando con el siguiente documento y para hacer la revisión de todo el material, la Organización Mundial de la Salud, en coordinación con la Organización Panamericana, planteaban o proponían un plan de acción a 10 años sobre el consumo de sustancias psicoactivas y salud pública, ¿sí? De acuerdo a este plan de acción planteado para 10 años, si lo recuerdo bien, el cumplimiento de este plan se iba ya a dar en este año 2021, si no me equivoco, o en el 2022, déjenme revisarle bien el material. Sí, aquí está. De 2010, sí, del 2010. Entonces, al año anterior ya tenía que haberse cumplido este plan de acción. Bien, ¿qué han podido revisar ustedes? ¿Qué han podido revisar ustedes sobre el planteamiento, sobre este plan de acción? Y de pronto si han tenido la oportunidad de revisar bibliografía adicional sobre cómo se ha ejecutado en Ecuador este plan de acción. Así que la persona que va a intervenir, solamente, como les digo, habilite su micrófono y lo escuchamos. Me falta escuchar todavía las intervenciones de dos personas que todavía no han participado. Tengo en línea a Cristina, tengo en línea a Evelyn, que todavía no hemos escuchado su participación. Correcto. Bien, le repito la pregunta. Mi estimado doctor, sí.
Perdón, buenas noches, buenas Evelyn, noches, sí. compañeras. ¿Me podría ayudar? Lo que pasa es que pensé que era mi computadora. Le escucho súper bajito su voz. No sé si solo es yo o porque todos los compañeros les escucho súper claro. ¿Podría alzar un poquito más la voz? Disculpe la molestia. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que mi esposa también está en otra reunión aquí en mi casa y no quería tampoco interrumpirle. Voy a tratar de acercarme yo un poco más a mi computadora. De pronto, así soluciono el tema del volumen. Bien, la pregunta era, ¿cómo, ¿cómo percibieron ustedes la propuesta del plan de acción que ejecutó la Organización Panamericana de la Salud y cómo han percibido ustedes la ejecución de ese plan de acción específicamente en nuestro país? Eh, ¿Todos somos de Ecuador? ¿Tenemos de pronto alguna persona que esté en otro país? ¿O estamos todos entre compatriotas? Parece que todos ecuatorianos. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que han investigado o han encontrado ustedes? Veamos. Evelyn, ¿de pronto me escuchaste ahora sí la pregunta? Sí, sí, mi doctor, ya le Ok, escuché. ya. Sobre el plan de acción que ha tenido en la parte de la salud pública, aquí en el Ministerio de Salud Pública, se podría decir aquí en el Ecuador. Ujú. Yo personalmente no me gusta mucho, le soy muy sincera. Yo, en cambio, tengo otros modelos de como para un centro de rehabilitación o para lo que es intervenir a una persona en adicciones. Veo otros modelos que han funcionado en otros países, pero el que tenemos aquí en el Ecuador lamentablemente no lo veo muy efectivo. Le soy muy sincera porque he vivido en carne propia con un familiar muy cercano desde muy chiquita, que yo lo era antes de estudiar toda esta parte de psicología, y no he visto algo eficaz, como que puedo decirle al doctor, sabe que sí, le veo muy bueno. Lamentablemente no lo veo. Pienso que deberían mejorar con buenas estrategias, herramientas, con personas que como experiencia lo han vivido también, porque no solo hay que hablar en la parte médica, se podría decir, sino también con experiencias de los narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos. Entonces debería de haber un plan dual de parte y parte. Entonces esa sería mi intervención, estimada doctora. Correcto, muchísimas gracias, Evelyn. Sí, tú nos planteas un aporte muy valioso en el sentido que las políticas de salud pública muchas veces minimizan el trabajo seccional o el trabajo sectorial, refiriéndonos específicamente a, a lugares de tratamiento privados que no necesariamente tienen un financiamiento público. Y sin duda hay estrategias que han funcionado. Y perfecto. Por supuesto, la intención del taller no se trata de, digámoslo así, de ponerle como la panacea universal a los planes de las organizaciones mundiales acerca de este tema, sino justamente realizar propuestas que mejoren no solamente los planes, sino estrategias que mejoren la puesta en acción de estos planes, ¿sí? Y si esa puesta en acción implica agregar estrategias diferentes, agregar recursos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, mira, todo es válido porque hay un objetivo. Hay un objetivo que creo que es el común para todos quienes estamos interviniendo en estas capacitaciones y quienes están trabajando en el tema de adicciones, y es precisamente reducir la incidencia de adicciones y, por supuesto, trabajar para que para erradicar lo más pronto posible también el consumo de drogas sociales, que es lo que estamos tratando específicamente. Así que muchas gracias, Evelyn, también por tu aporte. De pronto, otra persona que quiera también eh, compartirnos su propuesta o sus experiencias de pronto acerca de este tema de ya la ejecución de planes de acción.
Doctor, yo tengo una inquietud. Sí. Hace 2 años, sí, hace 2 años se declaró que lo que es adicciones lo iba a manejar el Ministerio de Salud, que pasó a ser ya como de salud pública lo que son las adicciones. Pero en 2 años tuvimos una sola reunión, porque yo trabajo en municipios, trabajo con problemas de ayudas para personas con adicción. Dijeron que nos iban a mandar todo un reglamento, lo que ellos iban a actuar en lo que era sobre adicciones y sobre la salud de lo que es alcohol y drogadicción, pero hasta la vez el Ministerio de Salud no ha hecho nada. El Ministerio no aporta en lo que es esas situaciones. Y como dijo la compañera, cuando uno lo vive en carne propia, uno lo maneja de otra manera. Claro. Busca otros medios para poder ayudar, porque si nos basamos a lo que es Ministerio de Salud, ellos no tienen ni siquiera una estadística de cuántas personas son atendidas en un dispensario médico por lo que es consumo de alcohol y adicciones. O sea, no lo toman de una manera muy responsable, no lo toman como que es en realidad una enfermedad, sino lo ven como una adicción de un individuo despreocupado, de un individuo que se dejó ganar del alcoholismo y la adicción. Entonces, como dice la compañera, vuelvo y repito, cuando uno lo vive en carne propia, uno sabe manejar de otra manera y sabe conllevar muy diferente a lo que nos pueden reglamentar con lo que es salud. Entonces, yo sí estaría de acuerdo que lo que es estas sustancias, ustedes que tienen más conocimiento de nosotros, buscarle la manera y plantear a lo que es ministro de Salud cómo lo pueden manejar ahorita es esto, porque entre más queremos que erradicar, más aumento hay y no han hecho nada ellos en todo este tiempo. Ni siquiera clínicas de gobierno para personas con adicciones no hay. Y si es que las hay, nosotros en la provincia del Oro tenemos una, pero para poder ingresar a un paciente son más trabas que poder ingresar a salir fuera del país. Entonces, no es beneficioso las situaciones que puso el Ministerio de Salud. Ojalá ahorita cambien y tengamos otras expectativas y podemos trabajar y actuar de otra manera para poder ayudar a las personas. Claro, por supuesto, sí. Necesitamos agilizar, creo yo, agilizar justamente los procesos de tratamientos, agilizar las estrategias de prevención, sí, manejarnos con un sentido, de pronto, lo diría yo, más practicista, más pragmático, no tan burocrático, no tanto de formulario. Mira, ustedes lo mencionan oportunamente. Mientras estamos acabando de llenar el formulario, la persona está ahí necesitando un tratamiento, necesitando la atención y se está perdiendo tiempo en esa parte. Álvaro, te escuchamos. Sí, justamente era como para complementar la idea de mis compañeras. En estos días he estado trabajando en una campaña de prevención de consumo de alcohol, sobre todo. Pero para ejecutar esto justamente estaba pues investigando, ¿no? Y encontré algo de lo que había habido en ese entonces, pues no estaba tan al tanto ni tan enfocado en esto del consumo, pero encontré el plan de prevención de consumo de drogas, me parece que era, pero fue implementado a partir del 2017, bueno, pues por el individuo que se está yendo en estos días de la presidencia. Entonces estaba leyendo datos y me impresionó bastante leer las cifras que supuestamente se manejan en cuanto a este plan nacional, ¿no? Imagínense que solamente dentro de los estudiantes me parece que estaba alrededor de 130,000 estudiantes bajo campañas de sensibilización de consumo de sustancias. Pero si en realidad nosotros les preguntamos, no preguntamos supuestamente a ellos o a las instituciones que aportaron con estas cifras, en realidad no se ha ejecutado nada. Entonces no se puede estar hablando de cifras reales o de una sensibilización real,
cuando eso solamente se queda en papeles. Entonces, la generación de política pública y de todo lo que se habla dentro de este plan nacional solamente se quedó ahí. No es que haya resultados tangibles ya en cuanto a un levantamiento de información en campo, si se podría decir así. Así es. Así es. Muchas gracias, Álvaro, por tu aporte. En verdad, las estadísticas muchas veces son, o se quedan en los escritorios, o las estadísticas dan la impresión que se han elaborado en los escritorios. Entonces, como que queda esa incertidumbre, ¿verdad? Cristina, te escuchamos, por favor. Sí, doctor, buenas noches con todos. Una pregunta, más o menos acotando lo que mencionó el compañero Álvaro. Cada vez se sabe que la población adolescente es la que se está más incursionando en el mundo de las adicciones y muchas veces se ha visto que se ha quedado en lo que es la prevención, pero no se ha dado como tal la intervención. Entonces, mi duda hacia usted, desde su experiencia, desde sus conocimientos, qué tan factible, qué tan recomendable tal vez sea la creación, por ejemplo, de CETATs, por así decirlo, pero que vayan enfocados a población adolescente. Yo en algún tiempo trabajé en un centro, no sé si ubica el Centro de Orientación Juvenil La Dolorosa, que se encargaba en la rehabilitación a población adolescente. Entonces, por cuestiones de pandemia, por cuestiones económicas, el centro tuvo que cerrar. Entonces, los adolescentes ahí estaban internos, entonces ellos realizaban su proceso de rehabilitación que tenía una duración de 8 a 1 año, de 8 meses a 1 año. Entonces mi pregunta sería si es que es recomendable o desde su experiencia de que adolescentes cumplan ese tipo de procesos o que existan centros destinados netamente para población adolescente. Ya, a ver, mi apreciación personal al respecto es Ujú. que a ver, el trabajo con niños, niñas y adolescentes implica también atender a su propio código legal, ¿sí? Entonces, lo que se necesita en ese sentido es un trabajo coordinado con sus representantes legales, llámese padres o los adultos que puedan responder precisamente por esos adolescentes, niños, niñas, sí, porque mientras no cumplan 18 años, mientras no tengan la mayoría de edad, no les podemos pedir que tomen Decisiones. esa decisión de ingresar a un centro de rehabilitación por su propia cuenta. Tiene que ser con el respaldo de su representante legal. Entonces, me parece que era Marlene quien aportaba que un punto clave es el tema de la educación, ¿sí? Y para esto lo que se necesita, insisto, es mi punto de vista, se necesita un trabajo mm, más coordinado, por ejemplo, con secretarías de comunicación, con canales de televisión, que podamos llegar a un mayor sector de la población justamente para, para que los planes de ejecución ya no se queden en papeles, sino que puedan ser llevados a la práctica y es socializar no solamente la importancia de estas campañas de prevención, sino también, mira, yo recuerdo durante mi niñez, las veces que tenía oportunidad de ver televisión, yo veía propagandas, ¿sí? Propagandas en televisión donde te hablaban a veces muy crudamente, te hablaban de cuáles son las consecuencias del consumo de drogas, ¿sí? Claro, enfatizando en esos ejemplos que te pongo, enfatizando a drogas de consumo de drogas ilegales, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las drogas sociales? Entonces también hay que trabajar en eso y ser más tajantes con las leyes. Mira, si una tienda, si un negocio vende licores a menores de edad, hay que decirlo con todas las letras como es, están cometiendo un delito. Y la consecuencia de un delito tiene que ser tajante. Entonces, si hay flexibilidad por parte de las autoridades de control, las autoridades de orden, ¿de acuerdo? Entonces, es como que se está dejando
que se sobrepasen los límites, ¿verdad? Para mí la solución, la estrategia va en un trabajo coordinado para que justamente los planes que vamos a aprender a diseñar en este módulo, para que esos planes de acción, para que la ejecución sea socializada a un público cada vez mayor. No me refiero a mayor en edad, sino mayor en número, en cantidad. Mientras a más personas lleguemos, va a ser mucho más práctico, porque eso es lo que queremos, que sean los planes, los proyectos, que sean prácticos, que sean ejecutados, no solamente que se queden en el escritorio. Y esto lo decía muy acertadamente Álvaro, que no se quede solamente en papeles, sino que se pueda llevar a la acción. Entonces, desde mi punto de vista, insisto, se necesitaría un trabajo interministerial, si es posible. Entre los documentos que había encontrado, yo vi a ver, ¿dónde está? Sí, programa que se llama Programa de Prevención Integral del Uso y Consumo de Alcohol, Tabaco u otras drogas en los espacios laborales, públicos y privados. Con este documento fue elaborado entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, pero si ustedes se dan cuenta, tiene el sesgo hacia el entorno laboral. Y este documento fue publicado en el registro oficial en 2020. Sí, en 2020. Entonces, estamos casi a un año de cumplir la agenda planteada por la Organización Panamericana de la Salud, y en cuestiones de entorno laboral, faltando un año, se plantea una propuesta que, como se ha mencionado, esperemos que no se quede solo en papel, sino que sea puesto en la práctica. Vamos a tener 2 intervenciones más y estaríamos cerrando la sesión de hoy. ¿A quién más le vamos a escuchar entonces? Mateo, ¿te escuchamos? Profe, bueno, referente al punto que nos mencionaba sobre cómo es la atención en nuestro país, creo que en Ecuador la atención al consumo problemático de alcohol y otras drogas en su mayoría ha sido provista principalmente por instituciones privadas, más que por públicas. Y estas instituciones privadas en su mayoría de veces no han tenido en consideración quizás aspectos mínimos en cuanto al abordaje integral de la persona como tal. Y creo que el principal punto del Ministerio de Salud Pública sería cumplir con la prevención primero del consumo y trabajar por reducir las barreras, bueno, muchas de las barreras que impiden que las personas que ya son consumidoras se aproximen a servicios de atención integral. Podría ser en áreas de integración social, familiar, laboral, educativa, y convocar a la sociedad ecuatoriana a tratar el tema de estos usos, ¿no?, de consumo desde el ámbito de la salud pública. Es mi punto de vista. Correcto. Gracias, Mateo. Sí, importante. La administración pública, la salud pública debería ser el referente precisamente para direccionar el trabajo, todos los planes de acción. Mira, en otros países funciona así. El sector público se convierte en referente de los trabajos. Por ejemplo, salud pública en Estados Unidos, educación pública en Finlandia. Deberíamos manejarnos a ese nivel. Claro, puede sonar tal vez una utopía en este tiempo, pero si no trabajamos al respecto, también no habrían avances. Una intervención más, veamos. Si me permite, Claro. Quiero acotar algo. Claro. O sea, para conocimiento de los compañeros, el 19 de octubre del 2018 fue donde lo que es la vicepresidencia asumió con lo que es el Ministerio de Salud, asumió lo que es la prevención de alcoholismo y drogadicción, a donde ellos tomaron las competencias para trabajar en lo que es adicciones. Y además de eso,
les delegaron competencias a los municipios. Ellos lo único que se encargaban era de hacer el seguimiento del cumplimiento, de ver las ordenanzas de los espacios libres para poder consumir, de las áreas verdes, pero como dijo el compañero anteriormente, todo quedó en papeles. Y todo quedó en papeles, todo quedó en escritorios, porque desde esa fecha hasta acá no se hizo un seguimiento a todo lo que se ejecutó eso, porque fue ahí cuando le quitaron competencias a lo que antes era el CONCEP, donde ellos manejaban lo que era eso, y delegaron al Ministerio de Salud, lo hicieron que era ya iba a manejar ellos como salud pública, pero hasta la vez no se ha hecho nada. Entonces, uno se busca otras estrategias para poder hacer, porque si uno trabaja apegado a un simple formulario formato que ellos dieron, tenemos muchas trabas. Si queremos trabajar con jóvenes en lo que es a nivel de educación, hay que hacer un trámite tremendo, pedir permiso a la zonal de educación, pedir permiso a los rectores, sacar una autorización para poder trabajar. O sea, no se puede entrar a trabajar con estudiantes a donde es lo que está más concentrado el consumo de alcohol, de drogas ahí con los jóvenes. No nos permiten. No permiten ni la DINANCE entrar ahí a hacer una revisión, ¿no? Porque estamos vulnerando los derechos de los jóvenes. Entonces, nos limitan a quienes trabajamos en adicciones, a quienes trabajamos con jóvenes, nos limitan a trabajar en ese sentido, porque no tenemos la autorización de lo que es Ministerio de Salud para poder intervenir. Los ETAD no nos ayudan, los ETAD de lo que es de gobierno no nos ayudan. Entonces, es una limitación que se tiene a nivel de todo, lo que es salud, educación, fiscalía. Ahorita con la Junta de Protección de los Derechos de los Adolescentes no podemos entrar a los colegios a dar charlas sobre lo que es prevención, y más aún si se encuentra a chicos en consumo de alcohol, está totalmente prohibido. Entonces, sí tendrían que reglamentar nuevamente, hacer una nueva revisión y delegar exclusivamente a las personas que vayan a conllevar lo que es, porque el Ministerio de Salud abarca mucho y no se van a dedicar solo a lo que es esta enfermedad, porque ellos minimizan a lo que es, y hay que hacerlo claro, todos los compañeros que trabajamos en esto saben muy bien, que ellos minimizan lo que es el consumo de alcohol y de drogas de los jóvenes. Entonces, nos atan de brazos y no se puede hacer nada, sino trabajar de otra manera, porque no se cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud. Ojalá. Ahorita con este gobierno prometió cambiar lo que es la tabla de adicción, de consumo, todo. Entonces, ojalá le den un vuelco a todo esto y den libertad para poder trabajar más libremente. Con eso Sí, termino mi... Ok, sí, precisamente esa es la idea. Esa es la idea, que los planes, los proyectos relacionados a la erradicación y a la prevención del consumo de alcohol sean puestos en práctica sin tanta traba. Esa es la idea, ¿sí? Y eso sería la situación ideal para todos quienes están trabajando en este contexto. Entonces, precisamente el planteamiento es precisamente hablar de las estrategias que propone la Organización Mundial, las estrategias que propone la Organización Panamericana y cómo ejecutarlas o cómo llevarlas a cabo, o de pronto, ya para quienes estamos en la práctica, qué pasos estamos identificando que están sobrando o que están interrumpiendo la ejecución adecuada y eficaz de estos proyectos. Entonces, en la plataforma nosotros tenemos dos recursos entregables. Por un lado está el foro que se titula "La OMS alerta que las drogas provocan 500,000 de muertes al año". Hay que revisar un video que está publicado allí y redactar sus aportes. Y acerca de la tarea del Informe Mundial sobre Drogas 2017, vamos a elaborar una infografía utilizando una herramienta que se llama Canva. Entonces, vamos a ejecutar estas actividades y, por supuesto,
podemos utilizar el foro o podemos utilizar el grupo de WhatsApp para plantear inquietudes, para plantear precisamente sugerencias, ¿sí? Y de manera que, que las tareas al momento que ustedes las vayan a entregar sean, no solamente sea cumplir un requisito, sino precisamente plantear un aporte, plantear una propuesta que, ¿por qué no?, se pueda ser llevada a las instituciones públicas y reformar precisamente todo aquello que en la práctica estamos viendo que necesitamos. Así que les agradezco mucho y les felicito por intervenir en esta primera sesión del módulo, ¿sí?, de diseño de planes y programas preventivos. Muy buena noche con todos y para cualquier inquietud que tengan, por supuesto, nos podemos comunicar a través del grupo de WhatsApp. Les agradezco mucho, Marlene, Evelyn, Álvaro, Cristina, muchas gracias. Mateo, gracias. Mateo, muchas gracias por conectarse en esta primera sesión. Que tengan una muy buena noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos.